Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos. A estas horas volvemos a tener problemas con el mismo tema de siempre. Ayer publicó resultados Amazon tras el cierre y el valor, pues pocos minutos después, se desplomaba en el fuera de horas cerca de un 10% nada menos. ¿Por qué? Pues porque los resultados fueron buenos, pero anunció un CAPEX, buena parte de él en inteligencia artificial, tremendo, que al mercado no le gustó. Por eso le castigó tanto como había castigado a Google el día antes exactamente por lo mismo. Buenos resultados, pero un CAPEX excesivo en inteligencia artificial a juicio del mercado y por lo tanto pues batacazo. Aquí tienen un gráfico combinado de Zero Hedge donde se ve este CAPEX anual previsto para el 2026. Como pueden ver, Amazon en verde, así a simple vista, es el que más gasto anuncia. Por eso se le castigó tanto ayer tras el cierre. Google sería el segundo en rojo, con un gasto tremendo. Y bueno, y los demás, pues Oracle en naranja, Meta en azul. El mercado considera que es demasiado gasto y que esto no va a haber forma de rentabilizarlo y lo está castigando y mucho. Como ven, el año pasado había un combinado de unos 450.000 millones, pero para el 2026 ya casi nos vamos a los 725.000 millones. Añadan, pues lo que se pregunta Zero Hedge cuando publica este gráfico, la energía que va a requerir todo esto, sabiendo, como sabemos, que es el límite físico y el talón de Aquiles de la inteligencia artificial, esa energía que necesita que no es tan fácil de suministrar. En fin, muchas dudas para el mercado que no se disipan tras los resultados de Amazon, todo lo contrario. Muy buenos días a todos. Empezamos nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 6 de febrero. Empezamos a grabar a las 9 menos cuarto de la mañana, hora española, 2:45 de la madrugada, hora de Nueva York. Como les comentaba, pues seguimos teniendo un mercado nervioso que no termina de levantar cabeza. Hoy se ve que intentan rebotar los que no son tecnológicos. El Russell rebota un poquito, 0,47, pero los demás siguen mal. Y ya podemos dar gracias porque observen el mínimo durante la noche del futuro del SP500, 6.751, hasta 6.806. Esto coincidió con la reacción inicial a los resultados de Amazon, que ya saben que fue de desplome del 10% del valor. Luego el futuro se ha recuperado mucho, aunque Amazon no se ha recuperado nada. De hecho, baja más, está cayendo un 11%. Fíjense en este gráfico de Subutrade, en el cual se ve el ETF más importante de software, que estaría aquí arriba, que se me corta un poco la parte de arriba, pero lo que me importa es el volumen. Está cayendo, lógicamente, está cayendo muchísimo. Y luego debajo el ETF más importante de consumo básico, es decir, lo más defensivo que puede haber. Consumo básico, lo que se gasta la gente en comprarse de comer, la Coca-Cola y yo qué sé, y el papel higiénico, que tanto le gusta a la gente cuando hay una crisis, ¿no? Bueno, pues observen el volumen de uno y de otro y cómo el consumo básico pues está subiendo fuertemente, está actuando como valor defensivo y el software, aunque se me sale del margen, pero bueno, ya saben que está desplomándose literalmente con un volumen totalmente estratosférico, tanto uno como el otro. Por lo tanto, nos demuestra que el mercado ya se ha dejado historias y de rotaciones tácticas y está saliendo de tecnología, siete magníficos, software y todas estas historias y se está yendo a lo de toda la vida, a los valores defensivos. Estamos en un proceso realmente diferente al del 2000, ¿eh? En aquella época la euforia alimentaba más euforia, pero ahora no. El mercado se ha vuelto mucho más racional, mucho más pensativo y se hace preguntas que no se le están respondiendo, desde luego. Con todo esto, el SP500 está en negativo en el año. Se acabó lo que se daba. Ahí lo tenemos. Este fue el cambio de apertura y como vemos ya, pues está claramente por debajo del nivel inicial. Además, el futuro activa una pauta que no suele ser muy buena para el resto del año y es el low de diciembre, el mínimo de diciembre. Ayer perdió, aunque ligeramente, el mínimo de diciembre, que había sido 6.771,50. Bueno, ayer no, esta madrugada ya ha estado ya 20 puntos por debajo. Eso es una pauta estacional que muy buena no es, porque indica que en un periodo estacionalmente favorable, que es enero, donde le entra mucho dinero,
o el primer trimestre, podríamos ampliar, donde entra mucho dinero en fondos y demás, que pierdas el mínimo de diciembre, pues estadísticamente no es una buena señal, aunque tampoco es nada definitivo. Igualmente sigue ese miedo a que la inteligencia artificial se cargue todo el sector de software. Francamente, yo creo que se está exagerando un poco ya, ¿eh? No digo que no sea perjudicial a la larga, pero no sé si es para toda esta estampida que estamos viendo. También está perjudicando muchísimo al mercado el pánico que ha habido en el Bitcoin, desplome de los duros, típico. Este producto es así. Este producto funciona de esta manera, con una caída ya acumulada desde la zona de máximos de octubre del año pasado. En el mínimo ha llegado a caer un 52,32%. De momento técnicamente está en caída libre, no se ve claro dónde encontrar soportes y necesitaría situarse por encima de 76.000 para empezar a pensar que empieza a encontrar algún tipo de suelo. Esta caída del Bitcoin pone nervioso también al mercado. Es un activo muy correlacionado con el riesgo y no gusta. Ya saben que ayer hubo una miriada de datos relacionados con el empleo que pusieron nervioso al mercado, aunque yo les vuelvo a recordar otra cosa y no quiero ser pesado, pero es este gráfico donde se ve el ratio entre JOLTS y el paro. Ayer recuerden que el dato de JOLTS fue uno de los que puso los nervios de punta. Y como ven, el promedio normal del empleo de Estados Unidos es de 0,716 vacantes por cada parado. Eso es lo normal. Y con el ratio actualizado a fecha de ayer, estaríamos en 0,81. Es decir, el empleo no está estructuralmente tocado. Está mal, está flojo. Es evidente que ahí hay un proceso en la economía, no sé, los aranceles, la política de inmigración, no sé, no lo sé. El caso es que está bastante tocado. Pero no está grave, es que está por encima del promedio histórico. Y vuelvo a recordar que para que estemos en un entorno recesionista, este ratio tiene que moverse por debajo de 0,5. Estamos lejísimos. Está en 0,81. Por lo tanto, es importante que pongamos las cosas en contexto. No está mal, pero no es para tanto. Por cierto, ayer se volvió a activar otro Hindenburg Omen. Ya advertíamos de los Hindenburg Omen la semana pasada y como ven, pues no han salido en balde. Este tipo de figuras suelen ser peligrosas. No siempre funcionan, pero siempre que va a haber alguna corrección, grande o pequeña, y en las grandes en todas, aparece la figura antes. Bueno, ayer volvió a aparecer, ya llevamos 6. Recuerden que el Hindenburg Omen lo que detecta es que hay un número anormal de valores que se mueven en máximos y en mínimos a la vez. Es decir, es un mercado tremendamente confuso y que ya no sabe muy bien hacia dónde dirigirse, que está muy confuso. Y de ahí que hayamos tenido esta corrección tras la aparición de las señales de Hindenburg Omen. Es un indicador muy útil. Yo siempre que lo vea se lo volveré a avisar. Y al final lo que subyace después de todas estas correcciones brutales del Bitcoin, del oro, de algunos valores tecnológicos, ¿recuerdan la cantidad de veces que les comenté que a mí lo que más me preocupaba era el margen de deuda? Porque estaba en máximos históricos y mostraba que los operadores estaban muy expuestos y muy apalancados, y que no había más dinero para la bolsa, por ejemplo, como demostraba el ratio de caja del paper de Harney con la encuesta a los grandes gestores de fondos. En el nivel de cash más bajo de la historia, no hay dinero para meter en bolsa y encima lo que hay, que está todo el mundo muy expuesto, está súper apalancado. Todo esto son correcciones brutales de ese apalancamiento excesivo. No hay que buscarle tres pies al gato, ¿eh? Es algo normal y que tenía que pasar, tarde o temprano. Esta noche donde ha habido muchos nervios es en la bolsa de Corea del Sur, que es una de las que más en burbuja estaban. Si recuerdan, el otro día les sacaba un muestrario de cosas que estaban en burbuja y Corea del Sur era una de ellas. Pues en ese proceso de desapalancamiento en el que estamos, Corea ha llegado a bajar el 5%, se han activado los límites que tiene esta bolsa, se ha parado y luego cuando se ha vuelto a poner en marcha, pues parece que se han calmado las cosas. Los límites estos, pues, han funcionado. Goldman, en su paper de cierre de ayer, dice alguna cosa bastante interesante. Dice que vio ya a varios clientes grandes que estaban vendiendo puts. Pues si los clientes grandes hacen eso es porque creen que se acerca al suelo, porque si no, la venta de puts, como siga la caída, se los van a comer. Esto no es un oráculo infalible, evidentemente,
pero según Goldman era una posible buena señal, aunque pillada un poco entre alfileres. Y también Goldman decía que ayer lo que vieron fue mucha monetización de coberturas por parte de sus clientes. Esto es bueno y malo. La monetización de coberturas significa que no están en plan de vender el subyacente demasiado agresivo, pero claro, si sigue bajando, ahora que ya están monetizando las coberturas, ya tendrían que empezar a vender subyacente, por lo tanto las cosas se podrían poner peor. Es decir, que pongamos que por la zona de mínimos del día de hoy, ya más abajo se puede poner la cosa fea, porque ya han monetizado coberturas. Aunque según ellos eso es una buena señal. Dice que normalmente por ahí se ven suelos. Sí, es verdad, pero ya digo, pero si sigue bajando por la razón que sea, si ya han monetizado las coberturas, pues podría haber problemas. Esto es lo más destacado que veo del paper de Goldman, que no es poco. El Nikkei ha terminado con un rebote fuerte del más 0,81% esta noche. Bueno, pues así están las cosas. Como vemos, un mercado muy tenso y la inteligencia artificial que no da más de sí, Amazon de nuevo con problemas, sospechas sobre el dato de empleo, la economía en general, los bonos activándose ahora sí como valor refugio, proceso de desapalancamiento general, había demasiado y aquí ya nadie se esconde y se están metiendo en defensivas. Por lo tanto, pues bueno, más o menos lo que esperábamos para este año. Un año con sustos, con subidas, pero también muy salpicado de sustos. Ya las cosas no van a ser tan fáciles como fueron, porque estas dudas sobre la inteligencia artificial, además, que ha sido el motor de la subida anterior, difícilmente se van a pasar de la noche al día, ¿no? No veo eventos posibles que digan, bueno, hasta aquí. Se han publicado ya todos los 7 magníficos, solo falta Nvidia, que como saben no lo hará hasta finales de mes, y los resultados los podemos calificar de desastre. Porque han sido buenos, pero como gastan tanto, pues al mercado eso no le gusta. Vamos a dar un repaso al tablero. Tenemos al DAX alemán subiendo 0,35%, Eurostoxx 50 subiendo 0,02%. El dólar sube contra el yen 0,04 y sube contra el euro 0,03, que está en 1,1811. El Bitcoin intenta levantar cabeza más 3,02% hasta 64.750. Bono alemán a 10 años más 0,15%. Bono americano a 10 años más 0,14%. El futuro del SP500 menos 0,19 hasta 6.808, pero ojo a dónde ha llegado esta noche, a 6.751,50. Nasdaq baja 0,41 y el Russell de pequeñas compañías, este sí que rebota, con una subida del 0,48%. El oro parece que se va estabilizando lentamente, poco a poco. Baja 0,40% hasta 4.869,7 dólares por onza Troy. Y el petróleo sube 1,36% hasta 64,15 dólares por barril. Vamos a dar un vistazo para terminar, como siempre, a los niveles técnicos y cuantitativos, estos últimos obtenidos de diversas fuentes en el SP500 Spot. Bueno, los papelones en el 7000 al final han parado todos los intentos de subida, ese ya lo sabíamos, estaba previsto. Al final llegó a 7002 con 28 y ahí ya el papelón ya fue apoteósico hace unos días y bueno, pues hasta aquí no es nada raro. Pero ayer pasó algo muy importante desde el punto de vista técnico, y es que, como pueden ver, el mercado se paró, llegó y se paró ahí a la media de 100. Importantísimo este nivel, porque ahí es donde se paró también en la anterior caída. Por lo tanto, perder los mínimos de ayer sería una muy mala señal técnica y el siguiente soporte de relevancia está mucho más abajo, a la altura de la banda de Mogalef inferior, en 6.666 más o menos. Ahí estaría el soporte clave. Antes tenemos este otro mínimo relevante por la zona 6.700, pero claro, eso está casi 100 puntos por debajo de donde estamos ahora. Esto en cuanto a nivel técnico. A nivel cuantitativo, la situación no es buena porque ayer se vio un giro radical de posiciones y toda la acción se ha desplazado a la baja. Y evidentemente, pues esto muy bueno no es. Tiene un soporte cuantitativo fuerte en 6.800. Por debajo de este soporte tiene otro en 6.700 y ya por debajo se pone la cosa fea. Por lo tanto, vamos a considerar, uniendo la banda de Mogalef inferior y este soporte cuantitativo, que toda la zona 6.670-6.700 es el soporte que no se debe perder.
Ya por debajo las cosas se pondrían feas y podríamos irnos aquí. Por arriba las resistencias se han diluido mucho y tiene una débil en 6.900, pues que ya digo, se ha desplazado toda la acción hacia abajo. El mercado no lo había hecho en caídas anteriores tan espectacularmente como esta vez. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Gracias, hasta luego.